Amados hermanos, les invito a que abran su Biblia en la carta de Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 1 y el versículo número 2. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al versículo 2, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, instruye a aquellos creyentes que viven bajo la difícil realidad de la esclavitud. Antes de sumergirnos en el texto, es crucial que comprendamos dos aspectos fundamentales que nos ayudarán a captar el mensaje en toda su plenitud. Y lo estaré haciendo de una manera breve. No voy a tratar de ahondar, pero sí considero que es importante primero ver un par de aspectos. Primero, el origen de la esclavitud en la historia bíblica y la perspectiva de Dios sobre ella. De manera breve. No tenemos suficiente tiempo para poder ahondar en cada uno de los aspectos, ya de que tengo una lectura base. Y en segundo lugar, cómo estas instrucciones de Pablo encajan en la estructura general de la carta de Primera de Timoteo y el propósito de la carta. En las Escrituras, la palabra de Dios, la esclavitud es una realidad presente desde tiempos muy antiguos. La primera mención clara de esta institución aparece en el libro de Génesis, donde Noé profetiza que Canaán, padre de Can, el hijo menor de Noé, sería siervo de sus hermanos. Si ustedes recuerdan esa historia, Can era el hijo menor de Noé y había visto la desnudez de su papá. Y en vez de cubrir la desnudez de su papá, fue corriendo y se lo dijo a sus dos hermanos mayores. Sus dos hermanos mayores vinieron con rostro contrario donde estaba su papá y lo cubrieron. Cuando Noé despertó, si ustedes recuerdan, y supo lo que su hijo menor Can había hecho, entonces Noé dijo esta maldición, que Canaán sería siervo de sus hermanos. Posteriormente vemos que José es vendido por sus propios hermanos a los ismaelitas y llevado a Egipto como esclavo. Génesis capítulo 37, versículo 28. Y luego, amados hermanos, Dios permitió que su pueblo Israel experimentara la esclavitud de Egipto durante 400 años antes de redimirlos con poder y juicio. Éxodo capítulo 1 en adelante. Sin embargo, es importante notar, amados hermanos, o resaltar que Dios nunca diseñó la esclavitud como parte de su voluntad original para la humanidad. Las Escrituras dejan claro que esta es una consecuencia de la caída y del pecado en el mundo. Aunque Dios permitió que apareciera en cierta época, nuestro Dios y Señor estableció regulaciones a través de la ley mosaica para limitar un abuso y proteger a los esclavos. Estas leyes no promovían la esclavitud, sino que reflejaban la justicia y la misericordia de Dios en medio de una sociedad caída. Sin embargo, el propósito final de Dios no era simplemente regular la esclavitud, sino traer la verdadera libertad. Y es aquí donde el Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento del plan en Cristo. Jesús proclamó la libertad a los cautivos, pero no inició una revolución política contra la esclavitud. En cambio, su evangelio trajo una transformación mucho más profunda, una nueva identidad en Cristo, como Pablo lo declara en Gálatas capítulo 3, versículo 28,
en el reino de Dios no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. De manera, amados hermanos, que el mensaje del Evangelio no fue la abolición inmediata de la esclavitud en términos sociales, sino la redención del hombre desde adentro, enseñando a los creyentes a vivir de manera que glorifiquen a Dios en cualquier circunstancia. Así que, mientras en el Antiguo Testamento Dios reguló la esclavitud para mitigar sus efectos, en el Nuevo Testamento el Evangelio transforma corazones, haciendo que la relación entre amos y siervo sea radicalmente distinta. Y con el tiempo, llevando a la esclavitud, a la desaparición en muchas sociedades bajo la influencia del cristianismo. Al llegar a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 1 al versículo 2, surge una pregunta importante. ¿Por qué Pablo dedica tiempo para enseñar sobre la actitud de los esclavos hacia sus amos? Y para responder esta pregunta debemos ver cómo esta enseñanza o exhortación se inserta dentro de toda la carta. Me refiero a 1 de Timoteo. Amados hermanos, 1 de Timoteo no es simplemente una colección de enseñanzas desconectadas. 1 de Timoteo es una carta con un propósito claro: enseñar cómo debe conducirse la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo enseña a Timoteo sobre la sana doctrina, el liderazgo eclesiástico, la piedad personal y la manera en que la iglesia debe de vivir en el mundo. Y todo esto apunta a un solo propósito: que la verdad del Evangelio sea manifestada a través de una vida ordenada, piadosa y centrada en Cristo. Que la verdad del Evangelio sea manifestada a través de una vida ordenada, piadosa y centrada en Cristo. Desde el capítulo número 1 de esta carta, Pablo deja claro que la iglesia debe preservar la sana doctrina y resistir las falsas enseñanzas. Capítulo 1 del versículo 3 al versículo 11. Luego, en el capítulo número 2, Pablo habla sobre la importancia de la oración y el orden en la congregación. Y en el capítulo 3 establece los requisitos que los líderes de la iglesia deben de tener: que sean hombres piadosos que reflejen el Evangelio. En el capítulo 4, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a ejercitarse en la piedad y ser un modelo para los creyentes. Mientras que en el capítulo número 5, Pablo se enfoca en las relaciones dentro de la iglesia y en el trato de los diferentes grupos, como cuáles: ancianos, viudas, líderes. Y es aquí donde llegamos al capítulo número 6. El apóstol Pablo puede enseñar sobre la vida en la iglesia. Ahora habla sobre cómo los creyentes deben de comportarse en la sociedad, específicamente en el contexto del trabajo y la sumisión a la autoridad. Y en este marco encontramos estos dos versículos que hemos leído. Pablo exhorta a los esclavos cristianos a honrar a sus amos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. Leamos una vez más, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvale aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Amados hermanos, el apóstol Pablo, por medio de estas palabras, no está promoviendo un sistema injusto, sino está llamando a los creyentes a vivir de una manera que honre a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles como era ser un esclavo.
Con esto en mente, veamos ahora el pasaje en detalle y estaremos considerando sus implicaciones para nuestra vida y cómo podemos aplicar estas verdades en nuestro contexto actual. Y para esto estaré presentando la idea central del sermón, y es la actitud de los creyentes en el contexto laboral debe reflejar el evangelio de manera que el nombre de Dios y la doctrina no sean deshonrados. Una vez más, la actitud de los creyentes en el contexto laboral debe reflejar el evangelio de manera que el nombre de Dios y la doctrina no sean deshonrados. Y esta idea la estaré exponiendo en 2 puntos. La responsabilidad de los creyentes hacia sus superiores no creyentes, versículo número 1 del capítulo 6. Y el segundo punto es la relación entre hermanos en Cristo en diferentes posiciones sociales. Veamos el primer punto. La responsabilidad de los creyentes hacia sus superiores no creyentes, versículo número 1. Pero también considero que antes de sumergirnos en el significado de este pasaje, amados hermanos, es crucial entender un poquito el contexto histórico en que Pablo escribe esta carta. Mis amados hermanos, en aquellos tiempos el Imperio Romano dependía del trabajo de los esclavos. Algunos historiadores sostienen que en este tiempo hasta 1/3 de la población estaba en esclavitud. Muchos de ellos llegaron a esa condición como prisioneros de guerra, otros fueron vendidos por sus padres, otros por deudas y otros porque simplemente nacieron en cautividad. Sin embargo, no todos los esclavos eran forzados a trabajar en condiciones inhumanas. Algunos ocupaban posiciones de prestigio, algunos eran médicos, maestros, administradores. Sin embargo, su estatus legal los dejaba vulnerables a abusos y estaban completamente desprotegidos. Ahora bien, al leer este pasaje podríamos preguntarnos, pero ¿por qué Pablo no condenó abiertamente la esclavitud? ¿Por qué Pablo no llama a los creyentes a rebelarse contra este sistema injusto, opresor? La razón radica en que el enfoque de Pablo no era promover una revolución política, sino transformar los corazones a través del evangelio. Como bien lo explica un comentarista, y permítame leer un poco lo que él dijo, este erudito, acerca de este texto. La estrategia de Pablo evitó los extremos que podrían haber traído consecuencias dañinas tanto para el esclavo como para el amo. Y habrían desacreditado la causa de Cristo. En lugar de exigir una abolición inmediata por medios externos, el apóstol trabajó para erradicar la esclavitud desde su raíz, socavando su esencia mediante la enseñanza del amor, el respeto y la dignidad en Cristo. Continúa el comentarista y dice, al exhortar a los esclavos a honrar a sus amos y a los amos a tratar con bondad a sus siervos, Pablo sembró las semillas que con el tiempo llevaría a la desaparición de esta institución humana sin necesidad de una rebelión abierta. Su objetivo final no era meramente reformar las estructuras sociales, sino mostrar que en Cristo Jesús todas las diferencias terrenales se disuelven, pues delante de Dios no hay acepción de persona. Este principio, mis amados hermanos, sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Aunque no vivimos bajo la esclavitud, enfrentamos muchas veces circunstancias laborales y sociales que ponen a prueba nuestro testimonio como cristianos. Por lo tanto, debemos de preguntarnos, ¿cómo debemos de vivir como creyentes en medio de un mundo injusto? ¿Cómo debemos de actuar cuando nuestros jefes son insoportables e injustos? Cuando ya hemos terminado nuestras labores, nuestras 8 horas del día y nos dicen, espérate, no te puedes ir, vas a hacer sobre horas.
Pero es que tengo una reunión familiar. Es que tengo que llevar a mi hija a un lugar. Tiene una cita médica. No. Vas a trabajar esas 4 horas más. O cuando nuestros jefes son injustos y hacen también acepciones. Ellos tienen sus favoritos. ¿Cómo debemos de actuar como creyente en medio de esta circunstancia? Mis amados hermanos, y para responder esta pregunta, el apóstol Pablo nos instruye por medio de la palabra del Señor de cómo los creyentes deben de actuar en estos contextos difíciles. Primero abordaremos la actitud que los creyentes deben de tener hacia sus superiores no creyentes. Versículo 1. Y luego Pablo explica cómo deben tratarse entre sí los creyentes, aunque son hermanos en la fe, son hermanos en Cristo, pero tienen diferentes roles o niveles de autoridad en la sociedad. Si usted observa nuestro texto, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, Pablo comienza con una instrucción clara y dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, que consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Y aquí la palabra yugo, hermanos, enfatiza la carga y la dificultad de las condiciones en las que se encontraban estos esclavos creyentes. Sin embargo, la enseñanza de Pablo no está centrada, si usted analiza este versículo, en la justicia o injusticia de la esclavitud, sino en la manera en que los creyentes debían de conducirse en este contexto difícil. Ahí está el énfasis. Pero ¿por qué es tan importante esta actitud de honor y respeto para el apóstol Pablo? La razón bíblica es contundente, mis amados hermanos. Vean el texto. Para que no sea blasfemado, ¿quién? El nombre de Dios y su enseñanza. ¿Tú te puedes imaginar si nosotros actuamos de una manera rebelde contra nuestros jefes? ¿De una manera violenta? ¿Qué van a decir ellos? Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Tú eres el cristiano. Tú eres el pastor de la iglesia en Viena, de la iglesia hispana. Así tú le enseñas a los hermanos que llegan a la iglesia. ¿No estarían deshonrando a Cristo? ¿No estarían desacreditando la enseñanza, mis amados hermanos? En otras palabras, hermanos, la forma en que un creyente se comporta en su entorno tiene un impacto directo en la reputación del evangelio. No es a media, no. Tiene un impacto rotundo, directo en el evangelio. En otras palabras, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y a depender de Él en el poder del Espíritu Santo cuando se nos presentan estas circunstancias muy complejas dentro de nuestro centro de trabajo. Porque las hemos vivido, las vamos a seguir viviendo, hermano, de todos los colores y en todas las dimensiones. Cuando un cristiano es irresponsable en su trabajo y es un irrespetuoso con su jefe o los colegas de trabajo, este creyente puede ser una piedra de tropiezo para que otros crean en Cristo. ¿De qué manera tú le vas a predicar el evangelio a tus colegas de trabajo con ese comportamiento que se está presentando? Note cómo el apóstol Pedro lo pone en estas palabras en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18 al versículo número 20. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia a Dios. En este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 1 al versículo 2, y los demás versículos que hemos leído anteriormente nos lleva a una aplicación directa en nuestra vida diaria. Como les decía, aunque ya no vivimos en un sistema de esclavitud, todos enfrentamos desafíos en nuestros lugares de trabajo.
Es posible que en algunos de nosotros tengamos jefes difíciles, condiciones injustas o tareas desafiantes. Es posible que muchos de nosotros estemos viviendo así. Sin embargo, la enseñanza de Pablo nos recuerda que nuestro comportamiento debe reflejar el carácter de Cristo. Y pocas situaciones ponen más a prueba nuestra fe que tener jefes difíciles de soportar. Yo creo que si yo les digo que levanten la mano, ¿quiénes han tenido ese tipo de situaciones? Creo que todas las levantarían. Amados hermanos, un creyente que responde con rebeldía o tiene unas actitudes conflictivas, vuelvo a decirlo, da un mal testimonio del Evangelio. Pidamos al Señor que nos recuerde a tener presente que nosotros tenemos un camino mejor, el amor del Señor, el cual no tiene restricción alguna. Ahora, si las circunstancias laborales se vuelven insoportables, siempre existe la opción de buscar otro trabajo, mi hermano. Siempre existe la opción de buscar otro empleo. Tampoco no es que somos masoquistas. Pero incluso en esa decisión, como creyente, debemos de buscar cómo actuar con paz y sabiduría. Pidámosle al Señor que nos ayude para salir no peleándonos con todos nuestros colegas de trabajo y con nuestro jefe. Bueno, me voy, pero ahora le voy a decir todo lo que yo siento por él. Mis amados hermanos, nuestra conducta en el trabajo debe de ser coherente con nuestra fe. No podemos separar nuestra vida cristiana de nuestra vida laboral. Eso no está divorciado. Eso está casado. Dios puede utilizar incluso un ambiente difícil de trabajo para moldearnos, para disciplinarnos y darnos también la oportunidad de mostrar el Evangelio de una manera, hermanos, que no lo podemos nosotros imaginar. Cómo el Señor puede obrar por medio de ese carácter que el Señor está puliendo. No es correcto que un creyente fomente rebelión. Vamos a la huelga todos y el que está liderando esa masa es un creyente. Ese no es el camino que Cristo nos enseñó. Él no buscó venganza. No lideró una revolución para cambiar las estructuras de su tiempo. Jesús sabía que el problema más profundo no estaba en las leyes humanas, sino en el corazón del hombre. Como cristianos, por supuesto, debemos oponernos a la injusticia, pero nunca de manera que deshonre el nombre del Señor y su enseñanza, su evangelio. Así que cuando enfrentemos jefes complicados, pongamos nuestra confianza en el Señor y dejemos la justicia en las manos del Señor, porque Él sabe cómo va a obrar, amados hermanos. Y mientras tanto, sigamos el precioso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, no termina en el versículo 20. Mira lo que dice el 21 hasta el 25 con relación a ese mismo marco de enseñanza. Mira Primera de Pedro 2, 21 y 25. Lo que vamos a hacer es continuar esa lectura. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor, ¿y qué? Y guardián, dice la versión de las Américas, y guardián de sus almas. Este es el verdadero cristianismo. Aquí es donde reconocemos lo desafiante que es ser fieles. Pero también sabemos que no hay prueba, no hay ninguna prueba para la cual el Señor nos equipe a través de su evangelio. El apóstol Pablo, después de abordar
la relación con los amos o jefes no creyentes, Pablo ahora dirige su atención a una situación más específica y nos dice el versículo número 2. Y los que tienen amos que son creyentes, no se aprovechen, no le falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Y este versículo nos lleva al segundo punto del sermón de hoy, las relaciones entre hermanos en Cristo y en diferentes posiciones sociales. ¿Y por qué Pablo hace esta distinción? Es posible que algunos esclavos creyentes se sintieron tentados a aprovecharse de la fe de sus amos, pensando que la fraternidad en Cristo eliminaba la relación de autoridad. Por eso Pablo corrige, espérense, así no es esto. Y él les recuerda que aunque en Cristo somos hermanos, esto no anula nuestras responsabilidades dentro de las estructuras terrenales. Este principio bíblico es crucial que lo tengamos presente porque nos ayuda a entender cómo debe de funcionar la comunidad cristiana, cómo debe de funcionar la iglesia. Es en el marco de estas enseñanzas que aparecen estos versículos. Alguien decía, la igualdad espiritual en Cristo no significa que las estructuras de autoridad sean eliminadas. En la iglesia todos somos hermanos en la fe, sí, pero en la vida cotidiana seguimos teniendo roles y responsabilidades, amados hermanos. Y aquí hay una advertencia importante. A veces cuando nos sentimos bastante demasiado cómodo con alguien por nuestra relación cristiana, es mi hermano en Cristo Jesús, mi hermano querido, se corre el riesgo de volvernos demasiados informales y perder el respeto que siempre debe de mantenerse. En el contexto laboral, esto podría traducirse cuando tenemos un jefe cristiano y pensamos que podemos actuar con menos responsabilidades porque nuestro jefe o superior es un hermano en la fe. Es el diácono de la iglesia, es el pastor de la iglesia, no es un miembro oficial de la iglesia. Sin embargo, Pablo enfatiza que precisamente porque el jefe es creyente, nosotros como cristianos deberíamos de trabajar con mayor diligencia, porque no solo estamos sirviendo a alguien en una posición de autoridad, sino a alguien que es parte del cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo no debe ser hecho con desgano o con falta de excelencia, sino con una motivación correcta. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y esto nos lleva al punto final del pasaje del versículo número 2, donde Pablo nos dice, sino sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña, dice el apóstol Pablo, y predica estos principios. En otras palabras, nuestro servicio a otros creyentes no solo debe ser correcto, sino aún más diligente, porque estamos beneficiando a alguien que es parte de la familia en Cristo Jesús. Porque estoy beneficiando, no es porque me está beneficiando a mí, sino porque estoy beneficiando a mi jefe, que es un creyente, que es parte de la familia en Cristo Jesús. Sin embargo, además de trabajar con excelencia, podemos apoyar a nuestros superiores creyentes, es decir, a nuestro jefe creyente, a través de la oración. Interceder por ellos de una forma tangible, hermano. Esto es mostrar amor, compromiso, recordando que estos jefes cristianos también enfrentan presiones, decisiones difíciles por la posición que ellos tienen. Y al orar por ellos, fortalecemos tanto nuestra relación laboral como nuestro vínculo o nuestra relación con el Señor. Mis amados hermanos, aquí encontramos una gran enseñanza en estos versículos. El trabajo no es solo una cuestión de obligación, sino una oportunidad para glorificar a Dios y servir a otros. El trabajo no es una maldición, hermano. Es una bendición. No es el momento para predicar sobre el trabajo, pero ya habrá en un momento donde prediquemos específicamente
que el trabajo es una bendición. No le huyamos al trabajo, es una bendición, no es una maldición, amados hermanos. Y hagámoslo con excelencia. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Así que mis amados hermanos, cuando los creyentes trabajamos juntos con creyentes y no creyentes en armonía, el mundo puede ver el impacto real del evangelio en nuestras vidas. Más que una simple relación de trabajo, estamos demostrando que el evangelio es vivo, es real, transforma la manera en que nos tratamos unos a otros, incluso con los no creyentes. Y que este evangelio ha trascendido incluso más allá, no solamente en nuestros tratos, sino también trasciende los roles y las jerarquías humanas. Y no importa lo difícil que sea la circunstancia, estamos llamados como creyentes a glorificar al Señor. Nuestra vida laboral, amados hermanos, es una oportunidad para glorificar a Dios. Ya sea que trabajemos bajo la autoridad de un jefe incrédulo o un hermano en la fe, nuestro llamado sigue siendo el mismo: reflejar la gracia de Cristo en nuestra actitud, diligencia y respeto. Los creyentes en los centros de labores deben de caracterizarse por tener una actitud diligente, de hacer su trabajo con excelencia y también con respeto. Y cuando ya la situación se vuelve insoportable, amados hermanos, tenemos la opción de buscar otro trabajo. Y aquí en Austria los niveles de desempleo son bajos. Pero también pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría y la paz en nuestros corazones de salir tranquilo de ese centro de trabajo. No tienes por qué salir, hermano, peleándote con tu jefe y peleándote con todos tus colegas de trabajo. Así que el apóstol Pablo, por medio de este pasaje, nos muestra que tanto en el pasado como en la actualidad, nuestro testimonio en el trabajo es clave para que el nombre de Dios sea honrado y su doctrina sea exaltada. Por eso, veamos nuestro empleo no solo como un medio de sustento, sino como un campo de misión, donde podemos brillar como luces en un mundo necesitado del evangelio. Que el Señor nos ayude a glorificar su nombre, su doctrina, su enseñanza en nuestros centros de trabajos, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente y recordarles, mis amados hermanos, cuál era la idea principal de este sermón. ¿La recuerdan? La actitud de los creyentes en el contexto laboral debe reflejar el evangelio de manera que el nombre de Dios y la doctrina no sean deshonrados. Pidámosle al Señor que nos ayude. Dios les bendiga. Oramos al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra expuesta. Padre, ayúdanos como tus hijos a poder honrarte en nuestro centro de trabajo, a ser de bendición a nuestros colegas, a nuestro jefe, ya sea que sea creyente o no sea creyente. Padre, ayúdanos cuando algunos momentos se tornan difíciles. Te rogamos, Padre, de que tú nos exhortes, nos humilles y nos recuerdes, Señor, el llamado que nosotros tenemos como tus hijos. Recuérdanos, Señor, Padre, que estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Gracias, Padre eterno, por proveernos el sustento por medio de nuestro trabajo. Pero también, Padre, ayúdanos y recuérdanos que es un momento único, ideal, Padre, el ver nuestro centro de trabajo donde, Padre, estamos junto con muchos colegas. También, Padre, verlo como un campo de misión, donde nosotros podemos compartir tu evangelio de las dos maneras. Ya sea que lo proclamemos, lo compartamos de manera verbal, así también, Padre, con nuestras actitudes y nuestro carácter. Pero sobre todas las cosas, Señor, que todo esto glorifique y honre tu nombre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.